Era una tarde gris, en la que el sol apenas lograba penetrar la capa de niebla que se aferraba a los valles de Rumania. Traía puesta mi chaqueta de cuero reforzado con el mismo caucho usado por los equipos de rescate. En la mochila llevaba mis linternas de baterías, cuerdas de nylon de 30 metros, y un pequeño arsenal de picos y cinceles que habían sobrevivido más al desgaste que a la gravedad. Mi nombre es Mateo, y soy un explorador de cavernas. Un espeleólogo, dedicado al estudio y exploración de cuevas, grutas y otros sistemas subterráneos para analizar su geología, hidrología y el tipo de flora y fauna que habitan en ellas. Aunque a menudo me describen como un aventurero en busca de la fama que jamás he logrado alcanzar. En aquel momento me encontraba en la cueva de Tausuare. Aquella caverna me había cautivado desde la primera vez que crucé el umbral de su entrada. Era una impresionante conexión de numerosos pasadizos y galerías profundas que se extendían por kilómetros y alcanzaba una profundidad de al menos 413 metros. Tiene impresionantes formaciones de cristales y minerales que nunca se han encontrado en un ambiente subterráneo, y su exhibición de estalactitas gigantes es simplemente fascinante. También sirve de refugio para varias especies de murciélagos que hibernan allí en grandes colonias. La exploración y el mapeo de estos sistemas de cuevas es tanto una profesión como una actividad deportiva y recreativa. Y si bien yo me encontraba en ella en calidad de estas últimas, es decir, no estaba cumpliendo ninguna obligación ni un encargo, mi trabajo era tan riguroso como el de un equipo completo de profesionales. Tomaba notas, pruebas, fotografías, trazaba mapas con rutas rigurosas, sin evitar ningún detalle, porque ante cualquier hallazgo o descubrimiento, quería que esta vez mi nombre figurara en los reportes científicos como debía ser y se me diera el merecido reconocimiento. No volvería a cometer los errores de mis exploraciones previas, donde mis avances no fueron acreditados a mi persona por falta de evidencias, y algún colega con una red de contactos más grande y una voz más fuerte entre los círculos académicos viera la oportunidad de reclamar los nuevos pasadizos como su propia revelación, hurtando mi trabajo, mi fama y mi gloria. Pero esta vez, estaba convencido de poder lograr mi objetivo. Cuando mencioné que la profundidad de la cueva era de al menos 413 metros, es porque mi descubrimiento elevaría este número con certeza, obteniendo un nuevo récord. No hacía mucho tiempo atrás, había localizado una abertura oculta, apenas visible bajo la capa de musgo que cubría las rocas, que parecía llevar a un área no documentada. Este hallazgo puede cambiar por completo la percepción de las cavernas humanas, y con ello, mi propio legado. Aquel hueco parecía un hoyo negro esperando a un viajero incauto. Ahora esa grieta oculta se había convertido en mi obsesión. Era un portal a lo desconocido, un túnel estrecho que se hundía sin fin en la oscuridad. Y ese era el importante dilema: el pasadizo era demasiado pequeño como para que una persona pudiera atravesarlo. Por eso no podía revelar aún mi hallazgo, sin haber visto antes con mis propios ojos los secretos que escondía. Por eso mismo había contactado con mi buen amigo Fabio, un alpinista aficionado, colega y compañero de incontables expediciones, para que me ayudara a excavar y ensanchar la apertura. Si lo conseguíamos, yo podría observar de primera mano un escenario que ninguna otra persona en el planeta ha visto nunca. Él no aceptó de inmediato, parecía algo escéptico con la idea, dado que no era completamente su área de experiencia. Pero después de algo de insistencia de mi parte, y de su propio hermano menor sumándose a la aventura también, terminó accediendo. Sospecho que su decisión se vio más forzada por el entusiasmo de Martín, quien lo idolatraba y compartía su pasatiempo de escalar cumbres y terrenos rocosos, y tenía el mismo brillo en los ojos que yo mismo poseía, un deseo de descubrir un mundo nuevo, ya sea en lo alto de una montaña o en las entrañas de la tierra. Así los dos hermanos y yo estábamos acampando en la profundidad de la caverna, a metros de la entrada que cada día se hacía más y más grande. Trabajamos a buen ritmo durante días, bajo la luz roja de nuestras lámparas, que emitían el brillo suficiente para otorgarnos buena visibilidad, sin alterar la fauna de la caverna. Lo último que queríamos era una colonia de murciélagos hematófagos atacándonos en esas profundidades. Estábamos detrás de una colina de estalagmitas bañadas en excremento de murciélago, que habíamos nombrado como El Castillo, por su forma que se asemejaba a una fortaleza antigua. Las luces se balanceaban sobre nosotros proyectando sombras que parecían moverse con vida propia, en el suelo de piedra húmeda.
El eco de los cinceles resonaba como un latido constante, mientras la respiración de cada uno llenaba el vacío. Martín y yo esculpíamos uno en cada lado de la grieta, que cada vez se hacía más y más grande. Mientras él quitaba trozos de piedra pequeños con buena velocidad, mi estrategia era generar una quebradura en las vetas del mineral, poco a poco, para remover toda una sección de una sola vez. Con el último golpe de mi herramienta en el lugar preciso, un fragmento grande de roca se desprendió al fin con un ruido seco y cayó hacia el lado desplomándose contra el suelo. «Ya casi lo tenemos», exclamé. «Solo un poco más, y mi nombre quedará grabado para siempre en los anales de la geología subterránea». Entiendo tu emoción, pero esta caverna no es un escenario de teatro. Cada golpe del cincel puede ser el último si no mantenemos la integridad del muro. Reprimió Fabio, con tono práctico y firme, retirando la roca desmenuzada hacia atrás y apilándola con las otras que habíamos logrado partir hasta el momento. «Mira, esta última por poco le cae en la cabeza a Martín». «Estoy bien, ni siquiera me rozó», aseguró su hermano menor, sacudiendo el polvo de su cabello. «Tú siempre estás preocupándote de más. Vamos, no quiero pasar el día revisando si el techo se vendrá abajo. Si hay algo ahí, quiero ver qué es». El aire que salía del hueco era más denso y pesado que el de la cueva principal, como si hubiera estado almacenando algo inefable durante siglos. Martín se deslizó por el pasadizo con una rapidez sorprendente, su cuerpo delgado y flexible ajustándose al espacio estrecho sin mucho esfuerzo, ahora que la apertura era del tamaño justo para que él, siendo el más pequeño de los tres, pudiera atravesarla. Yo lo observé desaparecer en la grieta, aún con el cincel en la mano, mientras Fabio me jalaba del hombro con fuerza, intentando hacerme reaccionar para que lo detuviera. «Espera», gritó Fabio, su voz atronando en la oscuridad. «No sabemos lo que hay allá. Si algo te sucede, nosotros todavía no podemos pasar para ayudarte». Pero Martín ya estaba dentro, su silueta borrosa desapareció por completo en la oscuridad. Su voz resonó desde el otro lado con un tono que mezclaba entusiasmo y urgencia, como si hubiera encontrado algo que no podía contener dentro de sí mismo. «Hay una sala enorme, más grande que la sección anterior, y los pasadizos se ramifican en todas direcciones. Es como si el mundo subterráneo se expandiera sin límites. Voy a avanzar un poco más iluminando la zona». Su voz se desvanecía poco a poco a medida que se adentraba en el lugar que habíamos revelado, hasta que solo quedó un eco de sus palabras flotando en el aire. Fabio me soltó el hombro y se volvió hacia la grieta, ajustando el cincel con una determinación que parecía estar en consonancia con su preocupación previa. «Tengo que terminar de abrir esto», murmuró, mientras golpeaba el borde de la pared con movimientos precisos, sin darme el espacio o la oportunidad de hacer lo mismo. Permanecí en la entrada, sentado en una sección plana del castillo, observando cómo la grieta se ampliaba lentamente. El aire que salía del interior se sentía pesado, casi viscoso, y parecía arrastrar con él una sensación de antigüedad que no coincidía con el resto de la caverna. Me pregunté si el hallazgo sería lo suficiente para justificar mi esfuerzo, y por primera vez desde que empezamos, sentí una emoción que no era solo la necesidad de probarme a mí mismo. Fabio trabajaba con una intensidad que parecía no tener fin, cada golpe de su herramienta desprendiendo fragmentos de piedra que caían al suelo haciendo eco en todas las paredes. La grieta se estrechaba y se abría alternadamente, como si la caverna estuviera luchando contra nuestro avance. Aunque mi mente se llenaba de dudas sobre el riesgo que Martín había corrido, también sentía una curiosidad que no podía reprimir, pero con la sombra de algo desconocido que ahora se me hacía más palpable. La grieta se abrió del todo al fin, y Fabio dejó el cincel en su lugar con una exhalación que sonó más como un susurro de resignación que como un acto de victoria. Caminé hacia adelante con una lentitud que escondía mi entusiasmo, mis botas resbalando sobre el suelo desigual, avanzando detrás de Fabio, quien ya había comenzado a seguir los pasos de Martín. Las paredes del nuevo espacio tenían una textura de roca distinta al resto. Eran lisas, casi como si hubieran sido talladas por manos humanas, y su color era un gris desgastado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Algunas zonas parecían mostrar marcas de grabados extraños, pero no estaba seguro de que fueran formaciones naturales, eran una mezcla de marcas curvas y rectas que se entrelazaban sin propósito aparente. No hubo tiempo para estudiarlas, pues no había rastro de Martín en las cercanías y lo primero que debíamos hacer era reagruparnos.
El suelo descendía con una inclinación progresiva y la sensación de estar siendo arrastrado hacia algo más profundo se hizo ineludible. Podíamos oír un sonido de agua constante, aunque no se podía ubicar su origen exacto. Era un goteo que resonaba en el espacio vacío como si estuviera procediendo de una fuente lejana. Al mismo tiempo, había una corriente de aire que parecía moverse con una vida propia, rozando mis mejillas y brazos expuestos, dejando una sensación de agujas de hielo penetrando la piel. La temperatura era muchos grados menor allí dentro, y descendía cada vez más con cada paso, de tal manera que ahora podíamos ver nuestro aliento al elevar la voz llamando por Martín, sin obtener respuesta. Fabio se detuvo un momento para mirar hacia atrás, donde la grieta era apenas visible en la distancia que recorrimos, y sus ojos reflejaron una expresión que podía describirse como miedo. Seguimos el sendero que Martín había marcado con las barras luminosas, como un camino de migajas. Aunque éstas parecían ser más débiles ahora, como si su energía se estuviera disipando al mismo tiempo que nuestro avance. Las bifurcaciones eran numerosas, pero no hubo ninguna que nos tentara a desviarnos, solo nos impulsaba la necesidad de alcanzar a Martín y asegurarnos de que no se había perdido en este laberinto desconocido. La oscuridad era total. Podía suponer que ni siquiera los murciélagos habían llegado a estas profundidades, pero a medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados se volvió más palpable, aunque no había ningún movimiento visible ni sonido claro que confirmara esa idea. Solo un silencio denso y el ruido del agua que parecía ser la única prueba de vida en este espacio, pero también de una presencia que no podía ser nombrada. Quise preguntar a Fabio si él había sentido lo mismo, pero apenas podía igualar su avance apresurado sin quedarme atrás. Continuaba llamando por su hermano y no parecía con ánimos de platicar, así que mejor decidí esperar a que alcancemos a Martín. Y por si fuera poco, la luz de Fabio comenzó a parpadear, antes de apagarse por completo por la falta de baterías. No te preocupes, mi linterna está con la carga completa. Podemos reponer tus baterías después de reagruparnos, le dije alcanzándolo por fin. Vamos, Martín no puede estar muy lejos. La inclinación del suelo nos empujaba hacia adelante sin pausa, y el sonido del agua se intensificó, ahora pareciendo a una cascada que resonaba en las paredes con una frecuencia constante. Fabio caminaba a mi lado, su respiración rítmica y audible, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de su hermano. Entonces, al doblar una curva que se estrechaba alternadamente, encontramos el cuerpo de Martín. Estaba desplomado contra una roca, su figura inmóvil como si hubiera caído en un estado de letargo absoluto. La linterna que había llevado consigo se había desprendido de su mano y ahora estaba apagada rodando sobre el suelo irregular. Su cara no tenía color, solo una palidez que parecía emanar del propio ambiente, y sus labios se habían agrietado y estaban secos, como si hubieran sido quemados por algo desconocido. Los ojos, aunque entreabiertos, se mostraban de un color carmesí, con vasos sanguíneos palpitantes en los extremos. Fabio se lanzó sobre él, pateando la linterna apagada que yacía a su lado, preguntando desesperadamente qué había sucedido, sin obtener respuesta. Yo me acerqué lentamente, con mis manos temblando al tocar su brazo frío como la cueva misma. Martín no reaccionó, pero el leve sonido de su respiración nos llenó de alivio. Era débil, casi imperceptible, como si el aire que entraba y salía de sus pulmones no tuviera la fuerza de mover siquiera la flama de una vela. Fabio se mantuvo inmóvil a su lado, moviendo su boca sin formar palabras y mirando la escena con una mirada que no podía ser interpretada como alivio o terror. «Martín, ¿puedes oírme?», murmuré, acercando mi mano a su rostro. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz retumbando en las paredes. La luz roja iluminó su cara desde cerca, y aún así sus pupilas no mostraron reacción alguna. Entonces, mis dedos se posaron sobre la zona del cuello, donde una herida se mostraba clara. 2 incisiones pequeñas, precisas, como si alguien o algo hubiera perforado allí con un instrumento puntiagudo y deliberado. La sangre aún continuaba brotando con lentitud, formando una mancha oscura que se extendía desde la herida al suelo. Su hermano se inclinó también para examinar la incisura, rozando la piel con una sensación de temor. «No es un corte común», dijo, su voz baja pero firme. «Algo lo ha atacado, se parece a la mordida de un murciélago, pero mucho más grande».
La idea de una criatura desconocida en esta profundidad se hizo real de golpe, aunque no había ninguna prueba visible de su existencia. Solo la herida, el silencio absoluto de la caverna y el estado de Martín que ahora nos obligaba a tomar una decisión. Todos conocíamos los riesgos que representaba la exploración de este tipo de sistemas subterráneos, pero esto era otra cosa. No estaba preparado para una situación como esta. Mi mente estaba quedándose en blanco, y sentía que ahora era yo quien comenzaba a balbucear sin formar palabras, mientras el ruido de agua goteando formaba una estática ensordecedora en mis oídos. «Debemos llevarlo», insistió Fabio, su voz firme y con un tono de urgencia. «Tenemos que regresar». Yo asentí, aunque me llenaba de dudas sobre el camino que debía tomar. La grieta que atravesamos para llegar aquí se había ampliado, pero la profundidad del pasadizo no permitía una salida directa con Martín en ese estado. Miré alrededor, evaluando la distancia que nos separaba de la apertura. El camino hacia atrás era estrecho, y el peso de Martín haría el regreso imposible si no lo cargábamos con cuidado cuesta arriba. «Si voy solo», dije, «puedo salir y buscar ayuda. Tú mejor espérame aquí con él». Fabio se volvió hacia mí con una mirada de desconfianza. «No sabemos cuánto tiempo más pueda aguantar», dijo, con su voz firme. «Míralo, aún está sangrando. Tenemos un botiquín de primeros auxilios en el campamento. Podemos cubrir su herida primero y dejarlo reposar mientras traemos a alguien, pero no hay forma de que podamos hacerlo pasar por aquella apertura». Escuché un siseo que me hizo detener. Un sonido que se mezclaba con el goteo del agua y el eco de mis palabras. Era una vibración que parecía emanar directamente de las paredes. Fabio me miró con el ceño fruncido, su respiración se volvió más agitada y luego volteó su cabeza hacia las partes sin iluminar de la caverna. Se quedó inmóvil, con sus ojos fijos en la dirección del sonido. Yo también giré hacia él, aunque mi cuerpo temblaba al hacerlo, y noté 2 puntos blancos inmóviles a la altura de nuestros ojos. El haz de luz de mi linterna se movió lentamente, iluminando el pasadizo frente a nosotros, y allí, entre las sombras, algo se dibujó con una presencia aterradora. La criatura era delgada, como si su cuerpo estuviera hecho de músculos tensos, pero no tenía forma de ningún animal conocido, sino más bien la de un humano. Su piel era negra como la oscuridad de la cueva misma, cubierta en partes por un sutil pelaje opaco. Sobre su cabeza, cabellos ásperos se adherían escasamente, como si fueran filamentos de alambre recubiertos por una sustancia viscosa. El cuerpo estaba envuelto en una piel oscura que absorbía cada haz de luz que lo alcanzaba. Desde sus brazos y hasta los flancos de su torso se extendía una membrana delgada, como si fuera un tejido que se fusionaba con su cuerpo. El rostro era alargado, sin contornos definidos, y presentaba marcadas arrugas en lugares extraños, como si hubiera sido tallado en un material que no permitía la flexibilidad de la carne. Las orejas eran puntiagudas, inclinadas hacia atrás, con una textura que parecía ser de cartílago rígido. Los ojos en su cara eran grandes, redondos y completamente blancos, sin pupilas ni párpados. Tan solo una superficie redonda que contrastaba con el resto de su ser. Donde debería tener una nariz, 2 ranuras estrechas se abrían verticales, como si fueran fosas nasales de un murciélago. Su boca no tenía labios, era una hendidura pequeña que mostraba dientes afilados, alineados en filas rectas, con 2 colmillos largos y curvados que se destacaban por su tamaño, manchados y chorreando sangre roja y viscosa que salpicaba el pelaje de su pecho. Todo sucedió muy rápido. La criatura permanecía en la oscuridad, con sus ojos saltones fijos en nosotros hasta que el rayo de luz reveló su silueta. En el instante en que apunté la linterna directo hacia su posición, soltó un chillido y se escabulló entre las rocas y los pasadizos, retrocediendo hasta que quedó fuera del alcance de mi linterna. Al mismo tiempo, Fabio compuso un alarido no muy varonil y se arrastró hacia atrás echando maldiciones, mientras que yo tardé un segundo más en reaccionar de la misma manera. Sin pensarlo un momento más, ambos alzamos a Martín por sus hombros y comenzamos a dar carrera hacia la entrada de la cueva. El ruido de nuestros pasos se mezclaba con el goteo del agua. Fabio y yo nos movíamos sin coordinación, como si cada uno llevara un peso diferente en su mente. Martín pesaba más que cualquier objeto físico, pero su estado era una carga invisible que no permitía pensar claramente. En mi espalda sentía el frío de su cuerpo,
mientras que Fabio sujetaba su ropa desde el otro lado, sus dedos aferrados con una tensión que dejaba blancos sus nudillos. Algunas veces, Martín se deslizaba entre nuestras manos, obligándonos a ajustar nuestra postura para evitar que se cayera de nuevo. Su respiración era un sonido constante, aunque menos audible que antes, y la sangre de su herida seguía manando en una forma que no parecía normal, como si no pudiera coagular en lo absoluto. Cada vez, lograba un breve vistazo hacia atrás para asegurarme de que esa cosa no estuviera siguiéndonos, pero no alcanzaba a ver nada, ni oía el siseo o el chillido de antes. ¿Qué diablos fue eso?, exclamé con voz temblorosa, mientras intentaba orientarme entre las paredes. Fabio no respondió de inmediato, solo se movía con un ritmo lento y desesperado, como si cada paso fuera una prueba de su propia voluntad. El pasadizo que habíamos recorrido antes ahora parecía distorsionado por el terror que nos invadía, dándonos la sensación de que sus formas no eran las mismas que cuando descendimos por este. Las grietas en las rocas se mostraban más angostas, y la profundidad de la cueva se sentía más inmensa, como si todo nuestro esfuerzo no fuera suficiente para escapar de ese lugar. Sea lo que sea, esa cosa atacó a Martín, dijo Fabio finalmente. Puede regresar y venir por nosotros en cualquier momento. Hay que salir de este lugar ahora mismo. En el jadeo de su voz se notaba lo exhausto que estaba, y yo me encontraba en la misma situación, forzados a caminar cuesta arriba por el terreno resbaladizo. Al llegar a la grieta original, nos detuvimos por un instante para colocar a Martín en el suelo e inmediatamente después regresamos nuestra atención hacia el abismo. Fabio me señaló con su mirada, indicando que debíamos asegurarnos de que el monstruo no nos seguía. Mi linterna se movió lenta y temblorosamente, iluminando el pasadizo detrás de nosotros, y en la distancia, 2 puntos blancos permanecían inmóviles, como si estuvieran observando. No podíamos ver su cuerpo, solo sus ojos, que se encontraban a una distancia imposible de alcanzar con nuestra luz. No me gusta esto, dije, mientras ajustaba mi posición para apuntar la linterna hacia el punto donde los ojos se mostraban. La luz roja se reflejó en ellos haciéndolos brillar, pero no hubo reacción. El monstruo permanecía allí, como si estuviera esperando algo que no podíamos comprender. Y nosotros estábamos en una situación imposible. Habíamos llegado hasta aquí, pero ahora estábamos acorralados. Intenté mirar hacia el pasadizo, pero lo único que pude ver fue una oscuridad tan densa que no dejaba distinguir las paredes del suelo, y no me atrevía a quitar el rayo de luz de la linterna de aquellos ojos. Debo volver al campamento, dije, sin poder evitar la tensión en mi voz. Tengo que encontrar más luces y baterías, y el equipo de primeros auxilios. No podemos quedarnos quietos perdiendo el tiempo. Fabio asintió con una mirada llena de desesperación. Ten la linterna, le indiqué mientras se la alcanzaba, sin dejar de apuntar su brillo en dirección de la criatura. Intenta hacer que Martín reaccione. Si logramos que atraviese el pasaje, luego no podemos cargar hasta la salida y largarnos de aquí. Me di la vuelta poniéndome de pie, pero Fabio me detuvo. Espera, déjame el pico de cavar, me suplicó. Me será más útil que este pequeño cincel. Vi en sus manos la diminuta herramienta, más pequeña incluso que una cuchilla de cocina, que a duras penas lograría hacerle daño superficial a esa bestia. Tomé el pico de mi cinturón y se lo entregué, mirando otra vez hacia la oscuridad donde los ojos blancos se mantenían inmóviles. No me tardo, aseguré mientras caminaba palpando las paredes a ciegas para encontrar el pasadizo. Era como avanzar con los ojos cerrados. La oscuridad total era un mundo inexistente para mí, aunque había recorrido este camino antes. Ahora, sin luz, cada paso era una prueba de mi propio equilibrio. Las paredes se sentían más frías, y la profundidad de la cueva parecía extenderse con una forma que no podía ser normal. Aún así, estaba seguro de que avanzaba en la dirección correcta. Poco a poco, una leve luz ambiental comenzó a filtrarse por entre las rocas, revelando la salida y el lugar junto al castillo donde estaba todo nuestro equipo. Mis ojos se habían adaptado a este nivel de oscuridad, y pude encontrar con rapidez las mochilas. Recogí las baterías extra, las linternas que habíamos dejado allí, y el equipo de primeros auxilios. Mientras trabajaba en preparar las luces, pensaba sobre la criatura que habíamos visto. Su piel completamente negra, sus ojos blancos como perlas, su boca, con esos dientes afilados y sangre chorreando.
No era un animal ni nada conocido. Era algo distinto, como si hubiera sido creado en el mismo infierno. La sangre de Martín había sido su alimento y ahora nos estaba acechando a nosotros. Aunque no podía verlo en ese momento, sentía que su presencia era un peso invisible. «Es un vampiro», murmuré para mí mismo con voz temblorosa, aunque no podía asegurar mi propia certeza. No había pruebas, pero la forma de su alimentación y su aversión a la luz lo definían. El monstruo se alimentaba de sangre, y el miedo a nuestras linternas eran características demasiado específicas. No era un animal, ni un humano, sino algo que había sido creado en una forma que no permitía su existencia bajo el brillo del sol. La oscuridad que me rodeaba me recordó lo que había visto, pero también me obligaba a pensar sobre el futuro. El monstruo podría atacar en cualquier momento, y si no teníamos suficiente luz, podríamos ser sus nuevas víctimas. Martín aún estaba sangrando, y Fabio estaba solo con él. El tiempo era un factor que no podía ser calculado con precisión, pero era evidente que se nos estaba acabando ahora mismo. En ese momento tomé la lámpara de LED más potente que teníamos. Si de verdad la luz podía mantener a esa cosa alejada, no iba a llevar las tenues linternas que usábamos para trabajar. Sin pensarlo dos veces, encendí el aparato a su máxima potencia. La cueva se iluminó por completo a mi alrededor, y tuve que cerrar mis ojos por la repentina claridad que me asaltó. La ceguera fue peor que la oscuridad previa, dejándome aturdido y dándome un terrible dolor de cabeza. Al mismo tiempo, los murciélagos que dormitaban en el techo sobre mí comenzaron a chillar y emprendieron vuelo al unísono, intentando alejarse, chocando entre ellos y contra las estalactitas y las paredes de la cueva. Pude sentir a algunos incluso golpear mi cabeza y enmarañarse en mi cabello con desesperación, mientras yo estaba ciego aún. Mientras intentaba quitarlos de encima mío, en medio de todo ese caos, lo comprendí. No se trataba de algo fantasioso como la luz del sol convirtiendo sus cuerpos en cenizas. Esa criatura se adaptó durante toda su vida a ese hábitat de oscuridad absoluta, y su visión era tan sensible que de seguro era capaz de ver, incluso en esas condiciones. Por eso cuando le apuntamos con nuestras linternas había reaccionado como lo hizo. Esta epifanía me dio un momento de esperanza, mientras el último murciélago se alejaba revoloteando, pero enseguida comprendí también que por sí solo este detalle no nos sacaría de la cueva. Decidí guardar la lámpara LED por el momento y guiarme con una linterna normal. Entonces noté una pistola de bengala entre las herramientas restantes y la guardé también en el cinturón antes de regresar con Fabio. Atravesé ahora con mayor velocidad el pasadizo que representaba la puerta entre el mundo normal y el horror de aquel peligro, decidido a poner fin a esta pesadilla. Algo dentro de mí me decía que todo estaba cerca de terminar y me sentía con la seguridad de que en pocos momentos estaríamos los tres saliendo por fin de esta caverna. Esta sensación se intensificó cuando logré regresar donde habíamos dejado a Martín, quien ahora se encontraba consciente y de pie en la cueva. Fabio estaba delante de él y ambos parecían estar fuera de peligro. Mi mayor temor en ese momento era encontrar que la criatura los había atacado o algo peor. Y aunque no me di cuenta de inmediato, la situación era de hecho mucho peor. El sentimiento de alivio no duró demasiado, al ver que Fabio estaba en realidad forcejeando con su hermano para mantenerlo quieto, ya que Martín parecía querer volver hacia la parte más profunda de la caverna, ignorando las plegarias y súplicas que su hermano mayor expresaba. Su mirada de desesperación se cruzó con la mía, y al reconocerme exclamó: «Ayúdame, Mateo, hay algo mal con Martín, debe haberse golpeado la cabeza. Quiere regresar él solo al túnel donde está esa cosa». Dejé caer las herramientas que cargaba y salté a ayudarle. Al acercarme noté que los ojos de Martín no estaban enfocados en ninguna parte en particular, solo miraba hacia adelante donde su cabeza terminaba apuntando entre los intentos de hacerlo retroceder. Balbuceaba palabras incomprensibles y no parecía reconocernos ni a Fabio ni a mí. Ni siquiera notaba nuestros intentos por detenerlo. Entre los dos pudimos someterlo, haciendo que regresara hacia la entrada y lo inmovilizamos contra el suelo. Me di a la tarea de colocar un vendaje en la herida de su cuello para evitar con suerte una infección y detener el sangrado, mientras Fabio sostenía sus brazos sollozando. Martín no reaccionó a mi toque, pero sus ojos se movían sin dirección, como si estuvieran buscando algo que no podía ver. Después de unos momentos, dejó de intentar ponerse de pie. ¿Qué sucedió?,
Le pregunté a Fabio en cuanto pude recuperar mi aliento. No lo sé, sin que me diera cuenta se puso en pie y comenzó a caminar hacia los pasadizos. Creí que estaba confundido, pero cuando intenté hablar con él, comenzó a decir cosas extrañas. ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas extrañas? No lo sé, comenzó a decir, él me necesita, debo reunirme con él me está esperando, y cosas similares. No escuché cuando se despertó ni cuando se puso de pie. Yo estaba vigilando a esa cosa, y antes de que me diera cuenta ya estaba. Se detuvo de golpe, y ambos nos dimos cuenta de que había robado nuestra atención al punto de que ninguno de los dos estaba consciente de lo que sucedía en la oscuridad. Nos giramos al mismo tiempo, para revisar que la criatura no se hubiera movido mientras no la estábamos viendo, y lo que observamos me congeló en el lugar. Un escalofrío violento recorrió todo mi cuerpo cuando noté las decenas de pares de ojos blancos apuntados en nuestra dirección, moviéndose con sigilo entre las sombras de las rocas, acercándose cada vez más a nosotros. No podía siquiera contar con exactitud la cantidad de esferas blancas brillando en la oscuridad, cada una un ojo perteneciente a una de esas cosas. No era solo una. Era una manada, un rebaño de bestias sedientas de sangre. Nos quedamos inmóviles con la boca entreabierta y la mente en blanco, sin poder reaccionar y sin saber qué hacer. Entonces, como si esas cosas no tuvieran intención de esperar a que nuestros cerebros razonen lo que estábamos viendo, una de las criaturas abandonó las sombras y dio un paso en la zona que iluminaba la linterna roja, que había quedado en el piso ahora. No era la misma criatura que atacó a Martín, la primera que vimos en el túnel. No, era claramente distinta. A diferencia de la otra, esta caminaba erguida, con la frente en alto, mientras las demás se apartaban de su camino y se mantenían ocultas en la oscuridad, agazapadas contra las paredes y el suelo. Cada paso lento que daba se sentía solemne y calculado. Incluso su porte se asemejaba más a una persona que a una bestia, pero tenía la misma piel negra y vellosa, y la misma cara alargada con ojos blancos, orejas puntiagudas y colmillos. Las criaturas que estaban en las sombras comenzaron ahora a emitir un chillido agudo, impacientes, y a moverse de forma errática sin abandonar su cobertura de oscuridad. Sus siseos rompieron el trance en el que me encontraba al observar a ese ser cuya existencia desafiaba toda lógica, y me apresuré a recoger la lámpara blanca. «Cierra los ojos, Fabio», le ordené sin siquiera dirigirle la mirada, y tampoco esperé para encender esa luz de máxima potencia, la más brillante de todas las que teníamos. El efecto fue inmediato. El resplandor de la lámpara iluminó el área por completo, revelando los detalles ocultos de la estructura cavernosa y alcanzando hasta la última de esas criaturas, que emitieron un alarido de dolor y se dispersaron en todas direcciones, escabulléndose por los túneles y las grietas por las que habían llegado. La única que no se movió de su lugar fue la que se había acercado hacía unos momentos, pero incluso a ella le afectó el destello. Bajó la mirada hacia el suelo y alzó una mano, con la palma mirando hacia nosotros, para bloquear la luz directa hacia sus globos oculares. Bajo el fulgor de la lámpara pude observar cada detalle de su monstruosa figura. De alguna forma se notaba que era mucho más antigua que la primera que vimos. La mano que alzó terminaba en garras filosas y alargadas, y la membrana que se extendía de sus brazos hasta su costado ahora parecía translúcida, con incontables vasos sanguíneos recorriendo su totalidad, asemejándose a una capa viviente. La criatura emitió entonces un sonido gutural, que resonó en el aire como una vibración profunda y lenta, similar al gruñido de un animal acorralado y a punto de atacar, desde lo profundo de su garganta. No entendí su significado inmediatamente, pero al escucharlo me imaginé que era un grito de dolor, tal vez por el daño causado por la luz. Sin embargo, en ese momento Martín se movió hacia adelante sin hesitar, como si hubiera recibido una señal invisible. Sus pies rozaron el suelo con paso firme y antes de que yo pudiera reaccionar, su cuerpo aún débil se lanzó contra mi brazo, haciendo que el cristal de la lámpara blanca se rompiera en pedazos al caer al suelo. El resplandor se apagó con un chispazo, y por un momento todo quedó a oscuras otra vez. Cuando mis ojos se adaptaron al nuevo cambio de iluminación, me di cuenta que la linterna roja aún estaba encendida, quedando otra vez como el único brillo en la caverna, ahora más oscura que antes. Pero Martín no detuvo su avance. Sus pies se arrastraron por el piso donde la lámpara había caído, y aunque su cuerpo estaba inestable, se acercó al líder de las criaturas sin vacilar. El ser de piel negra se inclinó hacia él, con una postura que no era de amenaza ni de odio,
pero sí de reconocimiento, como si lo estuviera recibiendo. Sus ojos blancos permanecieron fijos en Martín, mientras se separaba hacia un lado para dejarle espacio. Desde el abismo que había detrás de ellos, las criaturas que habían huido regresaron ágilmente, emitiendo gruñidos hacia nosotros, con hostilidad evidente, incluso mostrándose al borde del alcance de la luz, enseñando sus dientes en una feroz mueca de desprecio. Pero aún así, no se atrevían a avanzar más allá de donde se encontraban Martín y el Conde Oscuro. Fabio intentó acercarse a ellos para recuperar a su hermano, pero yo lo detuve con una mano en el pecho. Era demasiado arriesgado avanzar. Su respiración era agitada, y sus ojos reflejaban una confusión que no podía explicar. Podía entender lo que pensaba, pero si nos acercábamos más, esas cosas nos hubieran atacado sin duda. El líder sombrío se inclinó hacia Martín, quien ahora estaba de pie a su lado, y extendió la mano con garras filosas hacia su cuello. La membrana translúcida de su brazo parecía envolverlos a ambos al tocar la piel de Martín, retirando el vendaje de su herida, y con un movimiento preciso clavó sus colmillos en su cuello. El sangrado inició inmediatamente. Un flujo lento y constante, como si la criatura estuviera drenando la fuerza vital de Martín, quien permanecía inmóvil bajo el ataque, sin hacer ningún sonido, ni ningún movimiento que indicara dolor o resistencia. Podía sentir a Fabio temblar de desesperación e impotencia. Él sabía tan bien como yo que ya no podíamos hacer nada para recuperar a Martín, pero a diferencia de mí, Fabio ya no razonaba la situación. Ese de allí era su hermano pequeño, siendo devorado vivo frente a sus ojos. O eso creíamos, pero la criatura de la oscuridad separó sus dientes de la carne sangrienta de Martín solo un momento después, dejando caer gotas de líquido espeso al suelo, y volvió a fijar su mirada en nosotros dos. Martín se tambaleó levemente, pero aún se mantenía de pie. Las demás bestias silenciaron sus esfuerzos de intimidación y ahora volvían a estar inmóviles en las cercanías de su líder. Con un gesto sencillo de su mano y otro sonido emanando desde lo profundo de su garganta, hizo que Martín avanzara hasta donde estaban las otras criaturas expectantes, quienes, para nuestro horror, comenzaron a enterrar sus colmillos en Martín también. Fabio soltó un grito que resonó en la caverna con una intensidad que no tenía precedentes, un sonido que se desgajó de su garganta como si estuviera arrancando parte de su alma. Sus palabras se entrelazaron con el ruido de las criaturas que permanecían en las sombras, pero no lograba transmitir ningún significado coherente. Se movió hacia adelante con una urgencia que no podía contener, alcanzando al líder de un salto, y arrojó el pico de cavar contra su hombro con un golpe que hizo que la criatura cayera de rodillas. El metal se enterró en la carne provocando que un líquido espeso y negro comenzara a brotar débilmente, y por primera vez en todo este tiempo, la voz del vampiro maestro se elevó en un sonido agudo de dolor, seguido de una emisión de hostilidad que no podía ocultar. Su expresión, que antes había sido insondable, ahora mostraba una distorsión en sus ojos blancos que parecía desear nuestra muerte. La criatura se puso de pie nuevamente, ignorando por completo los esfuerzos de Fabio de utilizar la fuerza para derribarla, y extendió una garra para tomar el pico que aún sostenía y desenterrarlo de su piel, quitándoselo de las manos. Por un momento creí que le devolvería el gesto y utilizaría el arma en contra de Fabio, pero en su lugar la arrojó hacia la oscuridad de la caverna, y mientras se oía rebotar contra el suelo, alzó ambos brazos y embistió contra Fabio, rebanando con sus garras la piel de su rostro con un movimiento fugaz y violento que lo hizo caer como una mosca a sus pies. Yo logré encender una segunda linterna, no tan potente como la lámpara LED que ahora yacía destrozada entre las rocas del suelo, pero más brillante que la solitaria luz roja que todo este tiempo fue la única forma de iluminación constante en la despiadada caverna. A su vez me armé con el revólver de bengalas en la otra mano, mientras las criaturas comenzaban a rodear a Fabio. La luz que emanaba de mi dispositivo parecía tener un efecto mínimo, apenas deslumbrando las pupilas de algunos de ellos, pero no era suficiente para detener el asalto. Los monstruos se abalanzaron sobre el cuerpo de Fabio con una furia bestial, sus garras arrancando trozos de carne y sus colmillos perforando la piel con un crujido sordo, aún audible entre los gritos de dolor y desesperación. No estaban alimentándose, era un ataque despiadado con la única intención de acabar con el culpable de haber herido a su líder. Fabio ahora estaba reducido a una masa de sangre y carne destrozada.
Aullaba en sufrimiento y se movía con una rigidez incoherente, como si sus extremidades hubieran perdido la capacidad de coordinarse. Observé cómo uno de los monstruos menores se agachó sobre su cuerpo, apoyando su peso en la espalda de Fabio, mientras otro le mordía el cuello con una fuerza que parecía desgarrar los tendones. La sangre salpicaba el piso, formando manchas irregulares color escarlata que se mezclaban con la humedad del lugar. En tan solo unos segundos, ya ni siquiera podía ver a mi amigo debajo de la jauría de seres negros que se abalanzaban sobre él, en este punto ignorando el brillo de mi linterna por completo. Una única mano todavía se asomaba entre medio de todo, intentando arrastrarse en vano, arañando el suelo con tanta fuerza que todas sus uñas se despegaron de los dedos. Y entonces dejó de moverse. Ya tampoco emitía sonido alguno. Lo que hacía eco en las paredes era el crujido de carne y hueso desgarrándose. Y en medio de todo estaba yo, con las manos temblorosas, sin atreverme a disparar la bengala, el duque erguido detrás de la maraña de entes de la noche y Martín aún de pie a su lado. Ambos tenían sus miradas fijas en mí, y comprendí que si permanecía más tiempo allí, el siguiente sería mi turno. Lo siento, sollocé mirando a Martín. Di un paso lento hacia atrás, dejando caer la pistola de bengalas entre mis dedos que ya no tenían fuerza, pero hice todo lo posible por mantener la luz de la linterna fija en las criaturas. Me sentí como un cobarde por querer huir sin hacer nada. Tal vez debería haber seguido el ejemplo de Fabio y acabar todo con un último acto de oposición. Tal vez si hubiera actuado en el momento que Fabio se lanzó contra la cosa, entre ambos hubiéramos podido hacerle más daño, incluso hasta acabar con él, o al menos hacer que regresara a las sombras de las que salió. Pero ya era tarde. Martín no tenía salvación, y Fabio ya no existía en ningún lugar de este mundo. Y era todo mi culpa. Había sido yo quien lo convenció de venir a esta estúpida cueva. Y todo por querer el reconocimiento de personas que no conocen siquiera mi rostro. El legado que quería dejar atrás se convirtió ahora en uno bañado de sangre y arrepentimiento. Entre esos pensamientos, mi espalda tocó la fría pared de la cueva donde se encontraba la grieta que había iniciado todo esto. El conde vampiro continuaba observándome inmóvil, con la frente en alto. El lugar donde Fabio había enterrado el pico de cavar en su hombro estaba completamente recuperado, no quedaba ni siquiera una cicatriz. La ridiculez de todo hizo que comenzara a reír, y me di la vuelta para pasar por última vez por esa grieta. Parte de mí esperaba sentir garras afiladas a mis espaldas, que me regresarían de vuelta hacia ese infierno, y estaba incluso resignado a aceptar que ese sería mi fin. Pero nada sucedió. Emergí en el campamento, a un lado del castillo de estalagmitas, y simplemente corrí. Corrí hacia la salida sin detenerme, escalé las rocas y subí por las sogas predispuestas para acceder a la caverna, y no me detuve hasta desplomarme en el césped de la superficie. Nadie creyó mi historia. Me acusaron de inventarlo todo para forjar una mentira que me diera al fin un reconocimiento como el que siempre había anhelado. Supongo que incluso esto afectó cómo se veían mis reclamos por descubrimientos previos, esos que habían sido acreditados a los oportunistas que se aprovecharon de mis trabajos. Tampoco ayudó en nada que cuando se organizó un equipo de búsqueda y rescate para Fabio y Martín, ni siquiera pudieron hallar la grieta que descendía al abismo donde reinaban los seres de oscuridad. Me mostraron luego fotos del supuesto lugar, con parte del techo de la cueva derrumbado sobre todo el sector donde acampamos. No estoy seguro de si fue coincidencia o algo deliberado. Ya no me dedico a explorar cuevas. De hecho, me mantengo alejado de cualquier área subterránea. Nada de túneles viales, alcantarillas, ni siquiera sótanos. Porque ahora sé qué es lo que se esconde debajo de la corteza. Y ellos ya conocen el sabor a la sangre humana. Esta es una advertencia para quien decida tomarla en serio. No se acerquen a los lugares donde no llega la luz del sol. Porque hay cosas allí que jamás debieron existir.